Jessica Roca Mancaster es directora y fundadora de Roots, un grupo de danzas folclóricas peruanas que se fundó en Vancouver en el año 2017. Jessica ha llevado con orgullo la cultura peruana a diferentes escenarios, compartiendo la alegría, la música y el arte de nuestras tres regiones, la costa, sierra y selva. Así que chicos, démosle la bienvenida a Jessica Roca. Hola, ¿cómo estás, Malú? Muchas gracias por la invitación. Contenta, feliz de estar aquí y hacer saber un poquito de cómo fue mi historia con Roots y todo. El placer es totalmente mío. Jessica, muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Realmente me siento muy emocionada por conocer más de tu vida. Cuéntanos, ¿cuándo te diste cuenta de que tu pasión eran las danzas? Bueno, mi pasión nació desde muy pequeña, cuando yo tenía 4 años. En aquella época, durante las vacaciones escolares, que eran de enero a marzo, pues nuestros padres nos ponían en diversos cursos, ¿no? Vacacionales. Tengo 2 hermanos que son mayores que yo, entonces a ellos lo pusieron en las clases de marinera norteña. Pero como yo era muy pequeña, 3, 4 años, me llevaban de compañía, ¿no? Mientras ellos ensayaban, los papás estaban afuera esperando y dicen que yo me metía a la clase, como sea, me zamullía por ahí y entraba a la clase. Y el profesor dice que me sacaba varias veces en la clase porque no estaba permitido solamente a los alumnos, pero yo dale y dale y pum, me metía otra vez. De curiosa, de qué están haciendo, ¿no? Entonces me metía. Poco a poco ya el profesor se dio por vencido, me dejó, dice que yo corría detrás cuando hacían laterales, por ejemplo, yo me iba corriendo según yo haciendo laterales, ¿no? Y con mi pañuelo y todo. Ay. Entonces pasó esas vacaciones útiles, mis hermanos no continuaron y yo sí continué. Desde ahí no paro. Mi mamá siempre me llevaba a los ensayos, a las clases, a los concursos. Desde los 4 años ella me hacía lo que son mis trajes de marinera, mis vestuarios. Ella era diseñadora. Me hacía mis propios trajes y todo. Entonces me quedé en esa asociación que era del profesor Luis Alza y Adela O, grandes maestros y campeones de la marinera norteña. ¿Tú eres originalmente de qué parte del Perú? Yo soy de Lima. Ahí empezó mi amor. Luego de la marinera empecé a aprender lo que es tondero también. Estuve desde los 4 años sin parar hasta los 11 años, 12 años más o menos. En ensayos, presentaciones, concursos, viajes. Ya en los últimos años como que ya estaba un poco cansada. Ya no lo hacía tanto por mí, lo hacía más por mi mamá, porque ella tenía toda la emoción de hacerme los trajes, de maquillarme, de peinarme. Entonces ya como que era un poco más por ella que por mí. ¿A qué edad más o menos ya sentías eso? Alrededor de los 10, 11 años yo ya estaba cansada. Okay. Porque pues por los ensayos, por los viajes, no iba a las fiestas infantiles, no podía jugar con mis amigos, ¿no? Diferentes cosas. Pero me gustaba, sin embargo me gustaba el baile. Los últimos 2 años lo hice por mi mamá, más que nada, y ya en un momento que dije, mamá, ya no quiero bailar, ya estoy cansada. Esa pausa me duró 2 años o un poquito menos porque después yo misma le extrañaba. Yo decía, no, quiero bailar, quiero los ensayos y todo eso, ¿no? Yo misma busqué a dónde ir, donde podía aprender más. Llegué a lo que es la escuela de Teresa Palomino, que fue una bailarina de Perú Negro, y ella formó el grupo Unión Santa Cruz, que llevaba muchos años. Yo llegué al municipio de Miraflores, en aquella época con Alberto Andrade, para averiguar sobre el ballet de Polo Campos, Augusto Polo Campos, el gran compositor. Él tenía un ballet tipo Valentina, no sé si tienes conocimiento acerca de las Valentinas y el festejo. Valentinas son esas chicas que bailan en punta el festejo y que tienen faldas muy pequeñas, y el festejo tradicional o el festejo de campo, que es el festejo que tiene raíz base, que estamos en el suelo, siempre bailando con los pies en el suelo, y la Valentina más es en punta. Yo vi este grupo de Polo Campos de las Valentinas y me gustó. Entonces fui a averiguar y ahí me encontré con Teresa Palomino, y Teresa me dice, no, yo tenía 14 años y fui sola, siempre muy independiente y todo. Y me dice, no, ven a ver mi grupo, ven a ver cómo son mis ensayos, ven con tu mamá o con tu papá. Regresé, estoy ilusionada, mamá, que he conocido a tal persona, que me ha invitado a su ensayo. Fui, vi el baile, me gustó mucho. Ellos eran todo lo que es música afroperuana, festejos, zamacueca, landos, todo. Y con marco musical en vivo eran los ensayos. La energía y todo, esto es lo que yo quiero. Me quedé ahí desde los 14 años y ahí aprendí todo lo que es música negra. Luego Alberto Andrade, que en paz descanse, pasó a lo que es la Municipalidad de Lima. Llegué aquí, empecé a practicar con ellos todo lo que es música negra. Luego empezó lo que era la marinera, el guay, las diferentes danzas, ¿no? Y eso me gustó mucho, que era todas las diferentes danzas del Perú. Formamos a ser parte del ballet folclórico de la Municipalidad de Miraflores, bajo la dirección de Teresa Palomino, y Polo Campos no funcionó mucho su grupo de baile, a él lo asignaron como director del coro de la Municipalidad de Miraflores.
Fue un coro muy importante. Entonces, todas las actividades de la municipalidad éramos nosotros bailando y Polo Campos y su grupo de coristas. Luego pasamos a hacer el ballet folclórico de la municipalidad de Lima. Alberto Andrade nos jala. Fuimos Teresa y Polo Campos y todo. Desde ahí no paré, desde los 14 años hasta los 20 años, 19, 20 años, que sí tuve que parar ahí, no por decisión propia, sino porque ya había terminado la escuela, continué con mis estudios superiores y ya empecé a trabajar. Y eso ya no me permitía mantener los ensayos o las presentaciones, ya era distinto. A mí me gusta, si me comprometo en algo, me gusta hacerlo bien, entonces no puedo, ya tuve que dejarlo, pero siempre que había oportunidad o había un evento en que conmemorábamos a la señora Teresa y que necesitaban bailarines o que quizás reunían los otros bailarines porque han sido varias generaciones, varias promociones de ballet. Me comprometía para un tiempo cortito, preparábamos algo, lo presentábamos y ya. Ahí es donde nació, ¿no? Desde pequeñita y continuó con todo y es algo que tuve que dejarlo, pero siempre la pasión, siempre el amor por el baile estuvo ahí. ¿Qué es lo que más disfrutabas de ser parte de grupos de danza? Mostrar lo que es mi Perú, mostrar a través de la danza lo que somos, nuestra energía, nuestra alegría, mostrar orgullosamente lo que somos. ¿Y cuál es la danza que más disfrutas bailar? Elige una nada más. Es difícil, pero todo lo que es las danzas afroperuanas me encanta. Es como que tuviera ahí mis ancestros. Es como una terapia también. Sí, me gusta mucho el cajón, la percusión, los movimientos, la sensualidad con la que bailas, pero también la fuerza a la vez, lo que transmites a través de estas danzas afroperuanas, como es la historia de los esclavos, que era su manera de expresarse y eso me gusta mucho. ¿Cómo así, después de vivir en Perú, decides emigrar a Canadá? Fue por amor. Conocí a mi esposo, Sebastián, en Perú. Estuvimos en una relación en persona. Él se quedó como 10 meses allá y luego estuvimos otros 10 meses en línea, a distancia, hasta que decidimos estar juntos. Desde que él se fue de Perú, hablábamos de estar juntos. Pero tú sabes, amor a distancia es difícil. Es difícil. Te dije, si continuamos, genial. Si no continuamos, igual. Gracias por lo que he vivido. Para eso yo ya me sentía muy confortable con mi vida de soltera. O sea, era feliz viajando, bailando, yéndome a bailar, a comer. Era muy, muy feliz en el estado que estaba, hasta que lo conocí a él. También fui feliz con él y todo. Empezamos a hablar de estar juntos, pero durante la distancia, durante la relación a distancia, pues es donde íbamos a ver, ¿no? ¿Qué tanto? Sin darnos cuenta, pasaron 10 meses, era algo que se iba fortaleciendo. A pesar de la distancia, se iba fortaleciendo y decidimos casarnos. Canadá nunca estuvo en mis planes. Tuve la oportunidad, porque yo trabajaba en lo que es turismo, tuve la oportunidad de viajar por muchos lados, por muchos países. ¿Qué hacías exactamente en la industria? Yo trabajaba en agencia de viajes. Empecé como agente de viajes vacacionales, pero luego mis últimos 6, 7 años fue de viajes corporativos. Me encargaba con las cuentas corporativas. Se me dio la oportunidad de ser asistente de gerencia de una empresa consultora de ingeniería. 360 grados, no sé ni cómo llegué ahí, pero el CEO de esta empresa transnacional era mi cliente por los últimos 4 años, cuando yo trabajaba en viajes corporativos. Un alemán súper recto, y primero soy yo, después soy yo, todo era él primero, ¿no? Si es que él llegaba al aeropuerto tarde, el avión tenía que esperarlo porque era él. Ah, ok. Sí, o sea, de eso. Siempre lo atendí los últimos 4 años, atendí a su empresa y él estaba contento con mi atención. Actualicé algo en mi profile de LinkedIn. Pensó que yo estaba buscando trabajo. Y me ofreció, me dice, Jessica, me gustaría hablar contigo. Tengo la posición de asistente de gerencia, trabajarías directamente conmigo. Sebastián, mi esposo, estaba en ese momento ahí y me decía, dale, es una buena oportunidad, es una transnacional, vas a practicar el inglés y todo. Yo, pero nunca he hecho ese tipo de trabajo. Toda mi vida era agencia de viajes. Claro. Él me dio la fuerza y como el empujoncito para ir a la entrevista. Tuve una entrevista con él donde me ofreció y todo. Luego tuve una entrevista con Controller, era un peruano, que era como que la parte, o sea, tú no puedes traer a quien tú quieras a trabajar, ¿no? Algo así. Tienes que pasar por mí para ver qué tanto puedes o no desarrollarte. O sea, aquí. era un filtro más. Exacto. Ok. Exacto. Estuve con mi jefe, con el alemán y con este peruano que era el controller. Por supuesto, el controller no daba ni un peso por mí porque pues, no sabía nada de lo que es ni secretariado, ni asistente, ¿no? Ni minutas, estar en reuniones y menos de ingeniería.
Perdón, ¿qué estudiaste tú en la universidad? Yo estudié aviación comercial. Me permitía trabajar en agencia de viajes o en aerolíneas, en el aeropuerto, en hotelería. Estudiando, conseguí prácticas y ahí me quedé en esta agencia de viajes por 2 años y luego ya emigré a otras más. Esta última agencia ya estaba 6 años. Apostaron por mí, me dijeron, ok, vamos a darte la oportunidad. Obviamente me mandan el contrato, el sueldo genial, el horario genial también porque era de lunes a viernes, pero había una cláusula de 3 meses de prueba o algo así. Yo no voy a dejar un trabajo, una estabilidad de 6 años donde me valoran en la agencia de viajes porque es súper buena esta agencia por 3 meses y después ¿qué pasa, no? Me cambiaron todo lo que yo pedía, me aceptaron y así fue. Empecé a trabajar en esta empresa de ingeniería, hacía todo lo que son geología, o sea, todos los proyectos, ¿no? El tren eléctrico, diferentes rubros. Uno de mis trabajos era actualizar resúmenes de los ingenieros. Vaya a saber qué significaban esas palabras de ingeniería porque eran palabras técnicas. Claro. No sé ni cómo lo hice, también sistemas que me enseñaron el sistema de la empresa. Al final yo ya estaba en las reuniones con ejecutivos, con ingenieros de diferentes partes del mundo, en inglés. Según yo, había estudiado inglés y hablaba el inglés bien, pero ya en plena reunión tenía que tomar notas y yo tenía que hacer los apuntes de la minuta. Tenía que mandar la minuta a los ingenieros, a todas las personas, al controller, para que den el ok de lo que se ha hablado durante el meeting. Ay, Dios mío, ¿yo en qué me he metido? Pero bien, lo hice. Lo hice. ¿Cuánto tiempo trabajaste ahí? Estuve 1 año. En ese lapso, como que a los 3-4 meses, Sebastián se va de Perú. Y yo continúo ahí, en esta empresa. Continuábamos la relación a distancia. Empezaba ya a sentirme más segura con el trabajo. Antes de que termine mi contrato, hablan conmigo, me dicen, estamos muy contentos, te vamos a aumentar el sueldo. Ya el sueldo en sí era bueno, pero me estaban aumentando más. Ya contrato indefinido. O sea, todo estaban muy contentos con mi trabajo. Yo estaba muy feliz. Era un poco estresante porque pues teníamos licitaciones y esas cosas y eso sí era bastante estresante porque teníamos que hacer todo a tiempo y eso. Y competíamos con grandes empresas. Ganábamos varias licitaciones, pero otras perdíamos. Entonces era todo el estrés y eso. Pero se logró. En ese momento Sebastián me dice, para casarnos, ya no, terminé el año, ya no puedo continuar, voy a irme. Tengo las puertas abiertas si quiero regresar. Bueno, ahora ya no sé porque ya pasaron más de 10 años. No, pero ya no. Y además tú ya estás en otra cosa acá. Sí. Pero sí fue una bonita experiencia, un cambio de 360 grados, con miedo, con ilusión, con emoción. Luego vino lo del mudarme, lo del matrimonio, lo de casarme. ¿Se casaron aquí? No, nos casamos en Estados Unidos. Oh, ok. Decidimos casarnos en Estados Unidos. Mi familia ya tenía visa para Estados Unidos. Tú sabes, los peruanos nos piden visa para todo. Ajá, sí. Canadá no teníamos que tramitar visas y todo eso. Tengo mi hermana que vive en California. Tiene familia corta, solamente un hermano. Su mamá que estaba en Qatar y su papá que había fallecido. Por mi parte, yo tengo mucha familia. Pensar casarnos en Perú era endeudarnos. Y si no invitas a alguien, ay, que no vas a invitar. Entonces, no, ¿sabes qué? Mejor Estados Unidos, quien pueda llegar, llega. Tuvimos la opción de tener este matrimonio en línea. Mi familia, mis amigos en Perú pudieron participar del matrimonio. Se transmitió. Increíble. En vivo, sí, mi suegra también. Mi cuñado llegó a Estados Unidos. Mi hermana, mi mamá, un tío. Como te digo, Canadá nunca estuvo en mis planes, ni siquiera para venir a visitar. No lo tenía en el mapa, no lo registraba. El destino me dio este jueguito de venir acá, ¿no? Esa gran oportunidad. Y cuando tú aplicas para venir a Canadá y alguien te da el patrocinio, ¿tú ingresas a Canadá ya como residente permanente? No, yo ingreso aquí como turista, que era lo más fácil, lo más rápido, y desde aquí hicimos los papeleos, el trámite de sponsorship. ¿En qué año emigraste a Canadá exactamente? Yo emigré en el 2013. Llegué aquí en abril, ya 12 años. ¿Y no sabías a qué dedicarte? ¿Viniste ciega? Bueno, con la esperanza de poder continuar en lo que es agencia de viajes. Tenía más de 15 años de experiencia allá en Perú. Entonces yo dije, esto es lo que puedo hacer. Pero en el proceso que es de esperar por la documentación y todo eso, no podía trabajar. Y como siempre, toda mi vida he estado ocupada, trabajando, bailando. Apenas llegué, me sentía atada de brazos porque no podía hacer nada. Y empecé a buscar organizaciones para poder voluntariar. Sé que aquí es bastante importante. Sí. Voluntariar. Empecé a vender Mary Kay también, productos de belleza, por catálogo. ¿Cómo se llama? Mary Kay. Ok. Mary Kay. Era mi ingreso extra entre los pocos que iba conociendo. Hacía mis clínicas faciales. O sea, sí sabes más o menos de lo que son productos de belleza. Sí, y eso. sí. Siempre me ha gustado cuidarme. Y allá en Perú también vendía.
productos de catálogo, como un extrita. Ajá. Mi proceso tomó tiempo. Esta ciudad era nueva para mi esposo, él es de Nova Scotia. No venía a Vancouver, en realidad no regresaba a Canadá porque había estado trabajando fuera de Canadá por muchos años. Era nuevo, no tenía contactos, no tenía familia, porque su mamá en Qatar, su hermano en la isla. Era empezar de cero los dos. Así que nos tomó tiempo el tener la documentación. Muchos momentos de estrés, de ay, me regreso o ay, no puedo, porque mi familia en Perú igual siempre ayudándolos, ¿no? Económicamente, tú sabes. Entonces sí me la buscaba como sea, mi esposo me ayudaba y todo. En el proceso de la espera, de esperar a que lleguen mis papeles, empecé a voluntariar, hice amigos, encontré algún primo lejano por ahí. ¿En serio? Primo de cariño, no, primo de cariño. Okay. Yo decía, ¿cómo? El primo de mi primo. Ok, primo de cariño. Sí. En 2 semanas que yo estaba aquí, conocí a más gente que mi esposo que había estado varios meses acá. ¿Cuál fue el primer lugar o asociación donde hiciste voluntariado? Si no me equivoco fue la Vancouver. Ahí estuve apoyando en lo que es oficina. Había tenido el background de asistente de gerencia. Ajá. Estuve apoyando en lo que es trabajo de oficina. Justo venía preparándose para el Carnaval del Sol, que era uno de los eventos más importantes. Y donde ahorita todavía participas. Ahora ya participo. Ay, qué orgullo. Sí. En ese tiempo, también en ese lapso, encontré un grupo de danzas peruanas en aquella época. Empecé a participar ahí. Era dirigido por 3 hermanas. Hicieron un casting, entonces fui muy bien. Mi esposo también me acompañó. Él empezó a bailar también con nosotros. Luego empecé a enseñarles lo que es afro, porque ellos eran más como para lo de la sierra, bailes de Arequipa. Ellas eran arequipeñas, o son arequipeñas, mejor dicho. Les empecé a enseñar lo que es música negra. Tuvimos la presentación en Carnaval del Sol. La gente les gustó mucho. Los chicos también muy contentos de la participación. Estuve ahí por el lapso de 1 año o algo, año y medio. Y luego ya empecé a trabajar. Me llegó los documentos y pues empecé a trabajar en agencia de viajes. En un festival encontré a la prima de una amiga que había trabajado conmigo allá en Perú en la agencia de viajes. Nos conocimos en un festival. Me dice, Silvana es mi amiga allá en Perú, muy buena amiga, y Rocío, su prima acá, ya llevaba muchos años. Hablamos y le dije, yo trabajaba en agencia de viajes, que no sé qué. Y se abre una oportunidad en la agencia de viajes donde ella trabajaba para reservas en línea. Me dice, Jessica, ven, he hablado acerca de ti con el manager, te quiere entrevistar y quiere ver tu experiencia. Y sí. En la agencia de viajes allá en Perú tenía muchas ventas cuando trabajaba en lo que son vacacionales. Tenía buenas referencias porque me había preparado y había traído mis cartas en inglés de recomendaciones, inclusive del alemán de la consultora de ingeniería también. Por ventas también había ganado premios y viajes y todo eso. Entonces todo eso estaba en mi resumen. Me entrevisto con esta persona, una empresa canadiense familiar, para el departamento de reservas en línea. Me aceptaron, empecé a trabajar. Yo me encargaba de todo lo que era las reservas que las personas hacían a través de la página web. Ellos reservaban y yo al día siguiente procesaba todo. Me encargaba del alojamiento, de los requisitos, de la documentación que necesitaba, de los vuelos, las conexiones, todo, porque a veces las personas hacen sus reservas en línea, pero, ay, no, yo no elegí este vuelo, o no, yo no quería ese destino, o no quería ese hotel. Usted ha hecho la reserva, usted ha ingresado su tarjeta y ha pagado, ¿no? Claro. No, pero yo cuando vi era otro hotel, ¿no? Algo así. O sea, siempre salen esas cosas. Entonces, mi trabajo era resolverlo, solucionarlo. Como customer service, digamos. Claro. Era la gente de viajes de las reservas en línea. Tú entras a la página web, haces tu reservación de tu paquete turístico, de tu boleto de avión, qué sé yo. El día siguiente yo proceso, verifico que todo esté correcto. Y si hay alguna duda, te contacto, ¿no? Y te digo. Ahí me sentía bien, pero venía la comunicación en inglés, que había estado voluntariando, como te digo, en la Vancouver, que es español, y más el grupo de baile también era español. Entonces pues el inglés lo practicaba en la casa, pero no mucho porque mi esposo también quería aprender español, y cuando yo le decía corrígeme, no me corregía. Ay, que te escuchas tan bonita. Yo quiero no practicabas el inglés. Que yo te entiendo, me decía, yo no quiero que tú me entiendas, quiero que todos me entiendan. Claro. Entonces cuando había algún problema o algo que solucionar, hablaba por teléfono. No sé si te pasa, pero cuando estás en persona y hablas en inglés, si no entiendes algo, tú tratas de buscarle la cara o algo que te dé una luz de qué es lo que es, ¿no? Si es que no entiendes o algo. Por teléfono era distinto. Muchas veces tenía, ¿puedes repetir, por favor? O no te entiendo. O sea, trataba de agarrar una palabra, y a veces cuando los clientes estaban, no, que yo no he reservado ese hotel. Señor, usted ha recibido una confirmación con lo que usted ha hecho. Claro. Usted mismo ha hecho. No, que no sé qué. Entonces, a veces saltaban, peor todavía, más nerviosa. Claro, te pone nerviosa porque igual no entiendes. O sea, y no sabes cómo solucionarlo. Tampoco era de, oye, no entiendo, escucha qué es lo que está
diciendo porque pues por algo te han contratado. Claro. Entonces era lo que me ponía nerviosa, el hablar por teléfono, pero nada, mi oído fui acostumbrándolo, también a hablar. Me decía, ¿sabes qué? Que me entiendan y si no, volveré a repetir lo que digo, ¿no? No he tenido problema en ese sentido de que me entiendan o yo entenderlos. Y ahí estuve 5 años en la agencia de viajes. Lamentablemente vino el COVID. El COVID nos chocó a todos. No habían vuelos, no habían aeropuertos cerrados, hoteles cerrados. La agencia hizo lo mejor que pudo, nos mantuvo, eso fue en marzo, nos mantuvo hasta julio trabajando a todos sin reducirnos horas de trabajo o como otras empresas redujeron personal. Claro. Nos mantuvieron a todos los que eran como 30, porque era una agencia grande. Es una agencia grande, pero ya en julio nos dijeron, no podemos más. Tenemos que mandarte al layoff. ¿Redujeron personal? Sí, solamente quedaron con 1 o 2 personas. Okay. Obviamente iban a ir llamando porque me dijeron, una vez que se reactive, vamos a llamarlos, ¿no? Porque necesitamos. Pero yo había sido la última en entrar. El resto de las chicas, porque tenía departamento de wedding, tenía departamento corporativo, tenía departamento de vacaciones, varios departamentos. A la última que iban a llamar era a mí, porque yo era la nueva. Con 5 años yo era la nueva. Entonces dije, no hay forma. No puedo, yo sigo teniendo mis responsabilidades, necesito tener ingresos, ¿no? Mi esposo me dice, tómalo como vacaciones, ve qué es lo que quieres hacer, quieres esperar, que no sé qué. Ya para este lapso ya teníamos al grupo, y el grupo era parte de mi vida. Para eso, mencionaste que en el 2020, te dieron layoff de tu trabajo. Regresemos un poco al año 2017. ¿Cómo fue que decidiste abrir tu propia asociación? Jalar un grupo de gente, enseñar, ¿cómo nació? ¿Qué tan difícil fue? Cuéntanos la historia. Bueno, Roots nace de lo que es mi amor por el Perú, las ganas de mantener vivas nuestras tradiciones aquí en Canadá. También la reconexión, volver a conectar con mi pasión, que eran las danzas. Como te dije, había estado en un grupo de baile peruanos aquí en Vancouver por 1 año, año y medio. Y después esta agrupación se disolvió. Ya no hubo más organización, grupo que represente Perú en los festivales. Entonces hicimos en el 2015, 2016 si mal no recuerdo. Para eso yo participaba mucho con voluntariados. Vino lo de los huaicos en Perú, 2013, 14 o algo así. Nos reunimos varios peruanos, hicimos un evento pro fondos para ayudar en Perú. Siempre ahí, metidas en eventos y estas cosas. Y con un par de peruanos hicimos un flash mob, el primer flash mob peruano aquí en Vancouver. Lo hicimos 2015, 2016, si mal no recuerdo. Ya no había grupo de baile, ya no estaba yo bailando, pero me comprometí a dirigir este flash mob. Había una pareja de hermanos que bailaba marinera en aquella época. Entonces los contacté a las hermanas, contacté a otro grupo que también había en ese momento y los invité a participar de ese flash mob. Llamamos gente con Marlene, una gran amiga peruana, que también hace eventos ella. Convocamos a gente, vinieron como 30 personas queriendo aprender a bailar y a participar del flash mob. Conocí a muchos peruanos que hasta ahora tengo amistad con ellos. Y presentamos el flash mob en Gixilando. Fue una bonita experiencia. El consulado peruano nos apoyó. Vinieron músicos, gente que sabía tocar, se unió a nosotros. El mismo cónsul de aquella época se unió con su cajón y empezó a tocar también. La gente que estaba, lo hicimos en el verano, entonces Gixilando en el verano es full. Sí, ¿no? Un montón de gente. Sí, entonces la gente se acercaba al escuchar la música, nosotros bailando con nuestros polos de Perú, bailamos lo que es un festejo, una marinera. La gente se acumuló, se aglomeró, al final bailando con ellos, sacando a bailar al público. Tuvo buena acogida. Muy, muy buena acogida, quedamos muy satisfechos. Hubieron sus problemas, por ejemplo, con los speakers. Siempre pasa algo, ¿no? Que hace que el momento sea más memorable, pero se soluciona. ¿Qué había pasado exactamente? Había una camioneta que tenía la batería para el speaker o algo así, pero que no llegaba al alcance o no conectaba. Para eso pues se pidió permisos en la municipalidad, diferentes cosas. Ajá. Todo está legalmente porque pues vas a hacer bulla y todo eso. Al final, mientras conectábamos, la gente ya estaba acumulada ahí. Le dije, toquen cajón, toquen el festejo. Llamé a 2 chicas y empezamos a bailar festejo. Yo empecé a dirigirlas ahí. Decían que parecíamos que estuviéramos coordinadas, o sea, que hubiésemos ensayado. Increíble. Era todo casual, imprevisto. Improvisado. O sea, no habían ensayado. O sea, habíamos ensayado una canción de festejo, una canción de marinera, pasos, una estructura, ¿no? De pasos. Pero al ver ese contratiempo, la gente estaba ahí esperando. No queríamos que la gente se vaya así, claro, ¿no? Queríamos continuar con la atención para que se queden ahí en el flash mob. Entonces lo que hice fue pedirle a don Jaimito, si mal no recuerdo, toque cajón. Entonces empezaron a tocar cajón.
empecé a bailar, jalé a 2 y empezamos a bailar, como que me seguían un poco, entonces bailamos, no sé, pues 2, 3 minutos, 4 minutos, a puro cajón, música en vivo. La gente me decía que nosotros estábamos coordinadas, que parecíamos que hubiésemos ensayado. Bueno. Sí, luego ya vino el flash mob, ¿no? Okay. La gente quedó muy contenta, hay un video en YouTube súper lindo. Eso fue 2015 a 2016. Luego, como te digo, ya no teníamos representación peruana en los festivales. Y era triste porque teniendo tantas danzas tan hermosas, tan bonitas, no había muchos peruanos tampoco. Cuando yo he venido no ha habido muchos peruanos. 2013. La cosa que con mi esposo siempre, Jessica, ¿por qué no vuelves a bailar? Lo haces muy bien, enseñando y todo eso en algún momento. Hasta que es ahora o nunca. 2017, octubre, mando en Facebook. 31 ¿no? Convocatoria. de octubre. Sí, no, antes. Ok, antes para hacer la convocatoria. Ajá. Convocatoria para nuevo grupo de baile. Varias personas me escribieron y llega el momento del casting. Una persona se presenta. No, ya. Ruth, ahí, te recuerdo. Y ella siempre dice, yo fui la única. Yo fui la única, la primera. Ya. Al final, 2017, empezamos con 3 personas. Empezaste con Ruth. Pasó el casting. Sí. Okay. Sí. Es que no había que pasar el casting. No, era la que única. Era la única. Sí, pero no había forma. Claro. Entonces vamos a darle con todo. El primer grupo era de los chicos que habían tenido la oportunidad de bailar en sus colegios. Siempre hay esas presentaciones, entonces tenían esa base. ¿Todos eran peruanos? Sí. Ok. Sí, eran 3 chicas peruanas y Don Jaimito. Don Jaimito es nuestro miembro Estrella, sí. Empezamos finales de octubre, 31 de octubre es nuestra fecha de inicio. Empezamos a ensayar y ensayar. Como ya había hecho relaciones por el voluntariado y esto, me empezaron a llamar cuando supieron de que estaba formando este grupo de baile con danzas tradicionales de Perú. Me empezaron a llamar, a invitar a festivales, eventos, pequeños primero, ¿no? 5 meses después tuvimos nuestra primera presentación. 5 meses ya. Sí. ¿Y cómo fue la preparación? 3 danzas, si mal no recuerdo. Yeah. Todos nerviosos. Para eso viajé a Perú, traje algunos vestuarios. Poco a poco me fui llenando para poder presentar estas danzas. En marzo tuvimos nuestra primera presentación, luego vino otra invitación, luego en New Westminster nos invitaron para un grupo, para un evento político y nuestras danzas eran bien recibidas. Luego empieza lo que es el verano del 2018, recibimos invitación de festivales grandes. El grupo fue creciendo. Ese 2018, verano 2018, habremos sido unas 7, 8 personas en escenario. Con chicos, mi esposo también me acompañó. De ahí ha ido creciendo el grupo. Tengo miembros que están desde el 2017 como Don Jaimito, otros de 2018. O sea, tengo miembros antiguos como nuevos. Con respecto a los casting, ¿cómo haces? ¿Los haces anuales para incorporar gente? Usualmente hacemos 2 veces al año, pero ahora lo estamos haciendo una vez al año. Una vez al año, pues tú sabes que las prioridades van cambiando, los tiempos van cambiando. A veces, Jessica, ya no puedo comprometerme a venir a los ensayos, asistir a todas las presentaciones, mejor me aguanto un poquito, regreso después. Hay casos, ¿no? De que piden un tiempo de descanso y ya, entonces conforme voy viendo qué tanto necesito gente, a veces llamo a nuevos casting o a veces personas que han estado interesadas. Les enseñamos las danzas, les enseño las danzas, las rutinas, las coreografías. Tú eres la que dirige todo, las danzas, o sea, la creadora de los pasos, la que las yo soy entrena. soy la directora, la que enseño, pero hay algunas danzas, por ejemplo, que alguien ha bailado o que es más fuerte, me apoya, ¿no? Le pido apoyo para poder enseñar los pasos o para formar rutinas, ¿no? Coreografías. Increíble. Ya saben, chicos, para casting futuros, pues contacten a Jessica. Sí, por favor. Para que siga creciendo el grupo de danzas. Sí. Increíble. Sí. ¿Qué ha sido lo más difícil de crear tu grupo de danzas folclóricas peruanas? Balancear, yo creo, los tiempos. Tengo mi familia aquí, tengo un trabajo, tengo las responsabilidades con el grupo de baile. Si bien ya nos conocen, muchos nos invitan ya, pero al principio y hasta ahora hay algunos eventos que somos nuevos, entonces tenemos que aplicar, tenemos que vendernos, ¿no? Para poder estar en un escenario con ellos. Y es más que nada balancear el tiempo. A veces no soy buena en eso. Tienes una agenda apretada. Es que también con un trabajo full time, porque trabajar 8 horas diarias te quita. Sí, tengo un trabajo full time, que también es agotador a veces. Tengo la planeación o la aplicación de eventos, tengo la preparación de coreografías o de diferentes cosas. Siempre hay cositas, siempre hay algo. Todos los hijos. Sí. Bueno, ¿tienes hijos? No, mi perrita de 4 patas es mi bebé. Y también el tener que lidiar con personas de diferentes personalidades, diferentes nacionalidades, porque el grupo no solamente es de peruanos, también hay personas de otras culturas, de otras nacionalidades. Entonces también es bastante difícil a veces, ¿no? Porque pues diferentes caracteres, estados de ánimos, culturas, muchas cosas. Entonces
cosas. Hay ciertos momentos que sí es bastante desgastante, pero creo que más puede la pasión por representar Perú, ¿no? Completamente. Sí. Mencionaste que tienes un trabajo. ¿A qué te dedicas aquí en Vancouver? Ahora soy lo que es asistente de educación. Trabajo para el School District de New Westminster, una escuela primaria. Llegué a este trabajo, nuevamente un cambio de 360 grados por lo del COVID. Hice una prueba de qué son mis fuertes, qué es lo que me gusta hacer, qué es lo que no me gusta hacer. Dentro de las opciones era ser profesora. A mí me gustan mucho los niños. Enseño danzas. He enseñado danzas a niños también allá en Perú en escuela. Me gusta ayudar. Asistente de educación era una de las profesiones que me decían, puedes ir por este camino. ¿Y para eso te pedían tener un certificado de educación? Sí, te hacen una entrevista. Aquí en Canadá aprendí que no es como en Perú, que tú quieres estudiar algo, pagas tu dinero y entras, ¿no? Ajá. No, acá tienes que tener una entrevista. ¿Por qué quieres estudiar esto? ¿Qué es lo que te llama? ¿Qué es lo que esperas? No es que yo tengo el dinero y empiezo a estudiar. Me hicieron una entrevista. Obviamente vieron toda mi historia profesional en agencia de viajes. Entonces, ¿qué tiene que hacer esta chica en Tú has hecho switch como 3 veces en tu vida. Y de 360 grados. Sí, completamente. Sí. Entonces es empezar de cero, empezar de nuevo. Ajá. Me ayudó mucho el mencionarle que yo enseño danzas, de que me gustan los niños, de que trabajo, bueno, no trabajo, sino que con mis sobrinos, mis sobrinas, he tenido este trato con niños y esto. Entonces me aceptaron en la escuela, estuve full time. Volver a estudiar después de más de 25 años fue bastante difícil, en otro idioma, en inglés. Exacto. Lo que a un canadiense o alguien con inglés muy fluido le tomaba 2 horas hacer un trabajo, a mí me tomaba toda la noche, todo el día, ¿no? Pero se logró. Ahora ya llevo 3 años en esta escuela y 4 años, 5 años para el School District de New Westminster, trabajando. Es un trabajo que es bastante agotador a veces, pero es bastante reconfortante porque tú ves los pequeños avances de tus estudiantes, de verdad que te llena. Hay a veces que llego a casa y a dormir porque no puedo mentalmente, físicamente ya no puedo. Completamente. Pero el ver los progresos que hace y que otras personas también vean eso y te digan, oye, mira qué bien, cómo está avanzando, cómo se está independizando, porque al final yo lo ayudo un par de horas, pero la idea es que él pueda o ella pueda tener estos avances durante todo su día y durante el resto de su vida. ¿Qué es lo que específicamente haces en el aula? Ahorita estoy trabajando con 2 estudiantes y hago support a todo el salón de clase. Lo que hago es básicamente asistir al estudiante con necesidades especiales, adaptar la clase. Si están enseñando matemáticas, verlo de tal manera que mi alumno o mis alumnos puedan entenderlo. Si están haciendo un proyecto o una tarea, darle la facilidad a mis alumnos de que puedan completarlo. No quizás en el tiempo que lo hacen los otros alumnos, darle su descanso, pero que lo puedan completar finalmente. Que vayan a su ritmo. Que vayan a su ritmo o que vayan a su nivel, porque no siempre van a seguir el mismo ritmo o el mismo nivel de los otros alumnos, de la clase en general. Es más que nada adaptar la clase. Ver de tal manera que ellos puedan entenderlo, que ellos puedan hacerlo. ¿Cuál fue el nombre del programa de estudios que tomaste? Asistente de educación, Educational Assistant. ¿Y hay muchos latinos trabajando en la industria? Sí, hay bastantes latinos, sí. Y ha crecido también mucho la comunidad latina aquí. Completamente. En New Westminster específicamente, donde estoy yo, ha crecido bastante. Mucha gente ahora en español, entonces el español es un plus ahora, ¿no? También el poder comunicarte. A veces me llaman de la misma escuela, pero me llaman de otros salones, otros profesores que saben que yo hablo español, porque llega un estudiante que tiene 0 inglés, no tiene cómo comunicarse. Si tiene alguna necesidad especial, es autista o problema de comportamiento o déficit de atención, qué sé yo, el no poder comunicarse escala muy rápido para el estudiante. Entonces me llaman también para poder hacer el translate, el traductor. Wow. ¿Cuál es una de las grandes diferencias que has visto entre trabajar en Canadá y trabajar en Perú? Diferencias y que me impactó es si tú eres multitasking o te ofreces a hacer cosas que no están dentro de lo que debes hacer, tus compañeros se pueden mirar mal. En Perú ya terminé mi trabajo, oye, ¿qué te puedo ayudar? ¿No? Que vamos, avanzamos, qué sé yo. Aquí en la agencia de viajes yo trabajaba en lo que era reservas en línea. Sí. Entonces a veces terminaba lo mío o no había muchas reservas en línea. Me iba al departamento de matrimonio, de wedding, ¿no? Oye, ¿quieres que te facture algo o te ayude en algo que no sé qué? ¿Tienes algo para emitir? Yo te ayudo, que no sé qué. Entonces alguien me dijo, no hagas eso porque tu trabajo no es esto. Y el que tú hagas esto, si bien para ti se puede ver bien, pero para otras personas no. Porque después van a expectar que las otras personas también hagan eso. Si no tienes su trabajo, entonces ya empieza a hacer otra cosa, algo así. Eso me lo dijo una hindú, una agente de viajes hindú. Me dijo, no te ofrezcas. Ese es su trabajo de ellos. O sea, solamente tendrías que centrarte en lo tuyo. En lo mío. Y si no tenía trabajo,
Hay suerte la mía y me quedaba ahí sin yo. Y a ti que no te gusta estar sin hacer nada. Oh my God. Pero ¿no será un tema de la empresa? Porque quizá puedes ayudar, por ejemplo, ahorita en la escuela, no se vería mal que ayudes o también se ve mal que ayudes a otra persona. No, quizás sea la empresa, quizás sea el rubro. Obviamente en educación tengo que ser flexible y tengo que tratar de ayudar en lo más que pueda. Si bien tengo alumnos asignados, también ayudo a la clase en general. Claro, ¿no? claro. Si mi alumno lo está haciendo independientemente algo y trabajando bien, entonces puedo ir a ayudar al otro. Claro. ¿no? Y la profesora es súper agradecida con eso porque no se da vaso para todos. ¿Al día de hoy tú eres ciudadana o residente canadiense? Soy ciudadana canadiense. ¿Y cuánto tiempo te demoraste desde el momento en que llegaste a Canadá por primera vez hasta ser ciudadana? Tuve mi ceremonia de ciudadanía durante COVID, o sea, lo hice en línea. Ok, ¿y tú viniste en el 2013? 2013, eso. Ok. Ya. Pero residencia, pues creo que lo hice 2015, algo así. Claro, claro, residencia también. No sé. Entonces, sí, 4 años me tomó después de ser residente Ok. para ser ciudadana. Y la primera vez que viniste a Canadá como turista, cuando le quisiste dar el alcance a tu esposo, ¿cuál fue uno de los mayores impactos culturales que tuviste? O quizá puedes mencionar un impacto cultural también con tu esposo, que hayas tenido algo como que, esto es diferente a mi cultura. Sí, hay muchas diferencias culturales. La manera de cómo nosotros somos formados, la familia, tu núcleo familiar, cómo ellos son más independientes, cómo también son más prácticos en resolver problemas. Cuando yo le estoy dando vueltas y vueltas y vueltas, ¿no? ¿Cómo es la amabilidad? En Perú he tenido la suerte de tener gente muy buena y amable y siempre dispuesta. Y aquí también, o sea, no he visto lo que es racismo. En sí no he tenido esa mala suerte, pero sé de personas que sí han tenido esa experiencia, pero yo no he visto eso. ¿Cuál es tu finalidad con Roots? El propósito de Roots es mantener vivas nuestras raíces peruanas aquí. Nosotros los que ya somos grandes y que hemos venido hace un par de años acá, hemos tenido la oportunidad de aprender nuestra danza, de bailar nuestras danzas en el colegio. Y tengo muchos que han nacido acá y no han tenido ese privilegio. Para los grandes reconectar con nuestras raíces, pero para ellos enseñarles algo de lo que se sientan orgullosos. Es el propósito también de dar a conocer nuestra hermosa cultura, la variedad que tenemos, las danzas, la música, la energía, los colores de la vestimenta, o sea, dar a conocer esa hermosura que tenemos y de la que nos sentimos orgullosos. Pero más allá de las danzas y de las presentaciones y de los eventos que tengamos, me llena bastante de emoción, de orgullo el ver cómo la gente conecta, el público conecta con nosotros, con sus aplausos, con sonrisas, con sus zurras, con sus gritos. Con sus gritos, inclusive vienen a bailar con nosotros al final del show. Vale la pena tantas cosas buenas, malas, vale la pena para poder dar a conocer nuestra cultura y que la gente lo reciba bien. Completamente, ¿no? Llevas con orgullo la bandera peruana en tu corazón. Sí. Y lo más bonito es ver que realmente tú lo traes a Canadá, a un país a miles de kilómetros de Perú, y lo traes en bandeja de plata y lo haces conocer a muchas personas, no solamente latinas, sino de diferentes nacionalidades. Sí. Y eso es algo muy bonito que lo vi en el evento de Fiestas Patrias, cómo tú organizaste, cómo tú dirigiste al grupo. Cuéntame, ¿cuál es la mayor enseñanza de haber iniciado todo este proceso de crear tu grupo de danzas folclóricas? Que disfruto, como te digo, enseñar las danzas, tener o brindar este espacio seguro para muchos de los chicos, de los adultos, de los jóvenes que vienen. Muchas veces vienen no con el propósito de bailar y de presentarse y eso, sino más de hacer conexión, de conocer gente, de conocer peruanos o latinos. Algunos tienen su punto de escape de su familia, de su trabajo, de sus problemas. Completamente. ¿No? Y es poder brindar ese espacio, unir a través de la danza personas, como la danza puede unir. Tenemos miembros no solamente peruanos, tenemos canadienses, tenemos mexicanos, colombianos, hemos tenido centroamericanos, salvadoreños, diferentes nacionalidades que vienen, que nos conocen a través de las presentaciones y quiero aprender, ¿no? Quiero saber un poco más. Y nos une la danza como nos une. Es esto lo bonito, ¿no? De que a través del grupo podamos tener esa oportunidad de dar a conocer nuestra cultura, de poder crear amistades, nexos. Completamente. ¿Y cómo haces con la vestimenta? ¿Toda la traes de Perú? Porque la vestimenta es bien bonita. Sí, la mayoría traigo de Perú. Hay otros que lo adaptamos aquí. Tenemos una de las miembros, Susanita, que ella nos apoya con lo que son costura a veces, pero 90% es peruana. Yo considero que el networking es parte fundamental de tu poder hacerte conocida en la comunidad. Y creo que Latincuber, trabajar como voluntaria en Latincuber te abrió muchas puertas para que tú vayas a festivales. Latincuber
Vancouver también tuve la oportunidad de voluntariar para Neighborhood Houses, donde vivía antes. Era cerca a Mount Plaza, Neighborhood House, donde conocí varias latinas que son grandes amigas ahora mías. También voluntarié ahí y me ayudó mucho porque, por ejemplo, el Flash Mob, ellos nos prestaron sus instalaciones para poder hacer los ensayos. Aplicamos a Grant para poder pagar los permisos o los speakers diferentes. Entonces, son varias organizaciones y personas que me ayudaron de una u otra manera a poder formar y continuar con el grupo. Bueno, el apoyo incondicional de mi esposo, que aunque a veces me reclama porque no hay mucho tiempo con él. Ok, tengo muchas cosas. Tiempo. Sí, pero definitivamente sin su apoyo no hubiese nacido Ruth, sin su impulso, ¿no? Pues hubiese quedado en mi sueño, mi deseo de... Es muy bonito recibir el apoyo de alguien ahí, cuando realmente tú tienes pasión por algo. Sí. Sí. ¿Cuándo es el próximo festival en donde te podemos encontrar? Tenemos un evento el próximo domingo. ¿Domingo qué? Domingo 16 de noviembre. Ok. Luego tenemos otra invitación en diciembre con una colaboración que tenemos. Y bueno, ya empezamos la temporada media-baja. Tú sabes que en el invierno todo se guarda. Sí, ¿no? Mucha lluvia. Sí, mucha lluvia, mucho frío. Pero igual, sí, siempre tenemos invitaciones, eventos comunitarios o escuelas, ¿no? Siempre vamos, eventos privados también. Luego en enero vamos a hacer, febrero estamos haciendo nueva convocatoria, así que anímate si quieres aprender a bailar danzas. Pues hay un ratito para mover el cuerpo, claro que sí. El baile es la mejor terapia, como dice. ¿Y dónde te puede encontrar la comunidad latina hispanohablante en Canadá? Bueno, estamos en las redes sociales de Instagram, Facebook y TikTok como Ruth's Peruvian Dance. Nosotros somos base en New Westminster, ensayamos en New Westminster. Lo único que necesitamos o que pedimos es la actitud positiva, buena energía, compromiso para poder venir a los ensayos, a las presentaciones. Te enseñamos, te damos los vestuarios, te damos la oportunidad de que brille, cada uno brille en el escenario, brille frente a tantas personas. Y es bonito ver cómo los alumnos, los chicos avanzan, progresan, como el primer día del casting o las primeras clases están ahí dándole y cómo y cómo después se van soltando y van encontrando su propio ritmo, su propio swing, su propio disfrute y cómo después brillan en un escenario, brillan en una presentación. Eso es muy bonito y cómo ellos se sienten orgullosos, ¿no? Hay muchos que no han tenido la oportunidad de bailar en Perú, sin embargo lo están haciendo acá, representando a un país frente a tantas personas. Me llena de bastante orgullo de cada uno de los chicos. ¿Cuál es el mensaje final que quieres compartir con todas las personas que ya están en Canadá o que quieren migrar a Canadá? El mensaje por experiencia es: nunca es tarde, siempre se puede volver a comenzar, no tener miedo. Creo que tenemos esa fuerza interior que nos va a ayudar a poder empezar de cero nuevamente y poder dar lo mejor de nosotros. Y creo que todos tenemos ese grupo humano, amigas, amigos, parejas, familia, que nos impulsan, que nos apoyan, que es nuestro soporte. Entonces, cógete de ellos, no dudes, tienes muchas capacidades y que puedes volver a empezar, que puedes empezar siempre de cero y con la mente positiva. Claro que sí. Por último, di tus redes sociales para que todos los chicos te vayan a seguir. Claro que sí, los invito a todos a seguir a Ruth's Peruvian Dance, el grupo de danzas tradicionales de Perú. Estamos en Instagram, en Facebook, en TikTok como Ruth's Peruvian Dance. Si te gusta bailar, si te gustaría conocer gente, también aprender a bailar, representar Perú, ya seas peruano o de otras nacionalidades, quieres conocer un poco más de la cultura y esto, contáctanos, mándanos un mensaje o llámanos al 604-999-1898. Yo soy Jessica, con mucho gusto te invito a que participes del grupo. Eso sí, compromiso, por favor, no me hagas renegar. Es lo único que pedimos, compromiso. Y aquí te enseñamos, vas a tener buen ambiente, vas a aprender, vas a conocer gente, vas a tener oportunidad de bailar, de ir a escenarios, a teatros, a festivales y tener ese orgullo de poder representar una cultura, en este caso la cultura peruana, aquí en Canadá. Claro que sí, chicos, ya saben, comuníquense con Jessica, ahí dejo sus redes sociales también en la cajita de descripción y cualquier pregunta también siéntanse libres de escribirlo en la sección de comentarios. También quisiera agradecer, Malú, si me lo permites, hace pocos días hemos tenido nuestro 8º aniversario, nuestra celebración del Día de la Canción Criolla y el 8º aniversario de Ruth's, ya 8 años aquí en Canadá. Quiero agradecer de todo corazón primero al grupo de bailarines de Ruth's, todos los voluntarios que dieron todo
muchas horas de ensayo, sacrificio, tiempo personal, energía, dieron todo de ellos y presentamos un show bastante bonito. Presentamos danzas nuevas como el guaylas, el tondero, la polka toda salerosa, el vals, el festejo. Agradecer también a mi equipo, al comité organizador. Ustedes saben quiénes son, mi soporte, mi base, mis amigas, dándole todo igual con sus ideas, con su tiempo, con sus skills para poder organizar todo ese evento que es difícil, es bastante difícil, tiene bastante trabajo, pero salió muy bonito, nos sentimos muy orgullosos de esto. También agradecer a la comunidad latina, peruana y latina que nos acompañó. Yo creo que fue un evento exitoso, todos estuvimos muy contentos y por supuesto a nuestros sponsors, a nuestros colaboradores, los voluntarios también que nos apoyaron. De verdad, muchísimas gracias de todo corazón, de parte mía, de parte de los chicos del grupo. Gracias por permitirnos seguir dando a conocer la cultura peruana a través de las danzas aquí. Y nada, los esperamos el próximo año en nuestro aniversario número 9 y en todas las presentaciones también. Dennos amor, dennos energía, dennos sus aplausos. Ahí gracias. Vamos a estar, Jessica. Sí. Muchas gracias, primero que todo por mi parte, de representar a Perú en Canadá. Es un orgullo ver cómo una peruana deja en alto nuestro país a través del arte, de la música, de las danzas. Muchas gracias por darte el tiempo de venir y estar aquí el día de hoy, compartir tu historia de vida, inspirar a la comunidad, invitarlos a ser parte de tu comunidad y espero colaborar juntas en un futuro. Sí, muchísimas gracias a ti, Malu, por la invitación. Me sentí muy contenta, muy feliz de estar aquí y ya más relajada. ¡Qué bueno! Lo hemos disfrutado. Sí, bueno, gracias, muchísimas gracias. Todos los éxitos para ti. Claro que sí, gracias. Nos vemos, chicos, en el episodio de la siguiente semana.